Buenos días, mi nombre es Daisy Jiménez, soy estudiante de la sección SAIAB modalidad online en la carrera de Derecho de la Fermín-Toro. En este video vamos a hablar sobre lo que es el derecho constitucional, todo lo que lo compete desde su ámbito de aplicación, el derecho constitucional en general, cómo se estructura la Constitución, tanto en general como en nuestra República. Cuando hablamos de derecho constitucional, decimos que son normas jurídicas, ¿verdad?, que están establecidas dentro de lo que es el derecho público interno. Estas se encargan del estudio de la estructura y forma del gobierno, su organización y los deberes con los que deben cumplir los ciudadanos. Dentro de lo que es el derecho constitucional tenemos lo que es su ámbito de aplicación y estudio. El ámbito del derecho constitucional se basa en que no es estático. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias históricas concretas. Dentro de lo que es el desarrollo del Estado y la relación de los ciudadanos. Este se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática se basa en los derechos fundamentales dentro de lo que es el gobierno o el Estado. Y la parte orgánica es sobre la organización, su estudio y su estructura del poder del Estado. Tenemos lo que es la disciplina jurídica. La disciplina jurídica se divide en dos partes. Una, que es el derecho constitucional particular. El derecho constitucional particular es básicamente la crítica de los derechos, de las normas jurídicas, ¿verdad?, constitucionales que se encuentran en vigencia dentro del Estado. Esto con el fin de integrar lo que es la jurisprudencia en el Estado como tal. Y tenemos lo que es el derecho constitucional comparado. El derecho constitucional comparado se basa en el estudio de las normas constitucionales jurídicas. Estas no necesariamente tienen que ser, es el estudio de las normas constitucionales jurídicas positivas, pero estas no necesariamente tienen que ser vigentes para poder ser estudiadas, no deben estar en circulación para poder ser estudiadas. Bien. Tenemos lo que es el objetivo del derecho constitucional. Todos sabemos que el derecho constitucional tiene un objetivo de que es saber el estudio de lo que es la forma y estructura del gobierno, su organización interna, ¿verdad?, y los deberes con los que debe cumplir el ciudadano, tanto como sus derechos propios. Y tenemos lo que también son las fuentes. Las fuentes, cuando hablamos de fuentes, es de donde proviene algo. En este caso, cuando hablamos de las fuentes del derecho constitucional, que proviene, por lo menos las de Venezuela, proviene desde lo que es la Constitución y la jurisprudencia del TSJ o la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. La importancia. Es importante el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque este se fundamenta en el estudio de la forma de gobierno, como lo decíamos anteriormente. Se fundamenta en la estructura del gobierno, de cómo va a estar estructurado, cómo se va a regir, cómo se va a elegir. Y también se fundamenta en los derechos con los que cuenta el ciudadano venezolano en este caso. Tenemos lo que es los principios de legalidad. Los principios de legalidad básicamente son la finalidad del derecho constitucional. Este está establecido en el artículo 137 de nuestra Constitución de la República, donde establece que la ley se define como la atribución de los órganos que ejerce el poder público. Bien, tenemos lo que es el poder constituyente. El poder constituyente nos dice que es la voluntad que ejerce el pueblo para crear una estructura, ¿verdad?, una estructura tanto política como jurídica. Esta tiene dos divisiones, que es el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Cuando hablamos del poder constituyente originario, es la misma voluntad que tiene el pueblo, ¿verdad?, de crear lo que es la estructura orgánica o organizada de lo que es el poder, lo político y lo jurídico, que no se tenía anteriormente en el Estado, ¿verdad? Y cuando hablamos del poder constituyente derivado, es que esas leyes que estableció el mismo pueblo sean cumplidas de manera correcta, pero que sean ejercidas por un mandatario que el mismo pueblo haya escogido a su propia voluntad. Tenemos lo que es las características tanto del poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Cuando hablamos de las características del poder constituyente originario, decimos que es extraordinario, ¿verdad?, es intransferible, es absoluto y es unitario.
Y cuando hablamos del poder, de las características del poder constituyente derivado, decimos que es derivado, es reformatorio y es limitado. Bien, cuando hablamos de lo que es la relación de las leyes, la relación entre la Constitución y la ley en Venezuela, tenemos que decir que las dos son fundamentales. Es muy fundamental tanto la ley como la Constitución venezolana. Primero, porque las dos se encargan de regular lo que es la conducta del ciudadano venezolano, ya que la Constitución se encarga de la organización del Estado, de su estructura, como decíamos anteriormente, y lo que es la ley se encarga de desarrollar los principios constitucionales de ella misma. Bien, ¿cómo se estructura la Constitución? La Constitución se estructura por un preámbulo. ¿Qué es un preámbulo? El preámbulo básicamente se encarga de básicamente es la base fundamental, ¿verdad? Es la base fundamental, es un presupuesto que se fundamenta en la norma constitucional, ¿verdad? Donde integran lo que es los valores sociales y económicos. Tenemos lo que es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica básicamente se encarga de que se muestre cómo va a estar organizado o estructurada la Constitución, tanto en el ámbito político, económico, social y moral, además de religioso. Y tenemos lo que es lo que habíamos dicho antes, la parte dogmática. La parte dogmática, como decíamos anteriormente, es el derecho fundamental, pero también es el derecho o las leyes que deben guiar a las máximas autoridades. Estas deben cumplirlas tal como están, pero también deben usarlas de manera igualitaria a todos los ciudadanos. Y tenemos lo que es la parte orgánica. La parte orgánica, como decíamos anteriormente, es la que estructura y organiza el Estado, cómo se estudia lo que es la organización del gobierno, además de cómo ésta se elige. Y por último, el último punto, pero no menos importante, es las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias son las leyes que van a ser promulgadas en un tiempo breve. Estas leyes van a ser aplicadas, ¿verdad?, a las nuevas normas constitucionales que ellas mismas establecen. Y estas se encuentran siempre en lo que es en la última parte de la Constitución de la República. Espero que les haya gustado la exposición, que haya sido coherente y clara, y muchas gracias.